compromiso con los valores democráticos que comparten y agrupan a la gran mayoría de los venezolanos. En los últimos días han tenido lugar una serie de violaciones gravísimas a nuestra Constitución por parte de los distintos órganos del poder público. En primer lugar, la persecución a dirigentes políticos, civiles y sindicales, cuya expresión más inhumana ha sido la injusta sentencia contra 9 hombres, policías y comisarios, en un proceso plagado de atropellos e injusticia. En segundo lugar, la sistemática agresión a la libertad de expresión, con las amenazas a periodistas y medios de comunicación independientes. En tercer lugar, el atropello a los trabajadores, a sus sindicatos, a sus contrataciones colectivas y a sus derechos laborales. En cuarto lugar, la violación al derecho a la propiedad privada a través de la confiscación, ocupación e intervención de fondos y empresas y de la progresiva destrucción del aparato productivo de nuestro país, así como de la infraestructura que ofrece y que presta los servicios más esenciales. En quinto lugar, el desconocimiento a la soberanía popular expresada en el voto el pasado 23 de noviembre, con el nombramiento y la imposición de funcionarios por encima de las autoridades electas por el pueblo, así como el retiro de recursos y competencias a los estados y al Distrito Capital por parte del Poder Ejecutivo Central. Y en sexto lugar, la posposición de las elecciones municipales y de juntas parroquiales que, según la Constitución y las leyes, deben tener lugar este año, y la negativa del Consejo Nacional Electoral a realizar los referéndums consultivos solicitados en el estado de Zulia y en el municipio de Chacao. Estos son los hechos más recientes de una política sistemática de destrucción del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país, que tuvo en estos años también evidentes acciones de altísima gravedad, como fue en el año 2004 la toma del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional, o la lista Tascón, la experiencia más terrible de persecución política en Venezuela, y por supuesto el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 2 de diciembre del 2007 con el rechazo a la reforma constitucional y que se ha ido progresivamente instaurando con los decretos leyes bajo el paraguas de la ley habilitante y con el pasado referéndum por la reelección de Medina. El propósito de estas acciones del gobierno es generar terror en la sociedad venezolana, con la persecución y con el castigo de figuras emblemáticas de los distintos sectores, con la pretensión de paralizarnos a todos. La indignación y la frustración que estas continuas violaciones generan a la Constitución, generan en amplísimos sectores de nuestro país la sensación de la desesperanza y que muchos ciudadanos se pregunten ¿cómo podemos recuperar nuestra democracia cuando todos los órganos del poder público están sumisos al Ejecutivo Nacional? ¿Cómo podemos mantenernos firmes frente a los atropellos del gobierno que desconoce el voto, la soberanía expresada en el voto, a pesar de los múltiples obstáculos que hemos tenido en los procesos electorales? ¿Y qué hacer? ¿Cómo defender? ¿Cómo impedir estos atropellos? ¿Cómo crear una institucionalidad en Venezuela en la cual todos los ciudadanos podamos confiar? Pues bien, estos son precisamente los momentos en la historia que nos ofrecen extraordinarias oportunidades. Son los momentos en los cuales los ciudadanos y las ciudades se crecen y demuestran sus auténticas convicciones democráticas. Pero para que esto sea efectivo, no basta con la voluntad. Se requiere preparación, formación y organización. Y por supuesto, trabajar de manera conjunta entre todas las organizaciones y personas que queremos vivir en democracia. Por lo tanto, como ciudadanos tenemos el derecho, pero tenemos el deber de formarnos y tenemos el deber de organizarnos. No solamente para recuperar nuestro derecho a elegir y que el mismo se respete, sino el derecho a una vida digna en cuanto a la seguridad, a la salud, a la educación, a la vivienda, a una vida en paz, sin miedo y con justicia. Por esto, en Súmate, no solo vamos a continuar luchando por el derecho a elegir de todos los venezolanos,
sino que nuestra tarea es que todo ciudadano asuma su responsabilidad personal en la construcción de democracia. Y estamos entre las múltiples acciones que realizamos de manera permanente, anunciando 5 líneas de acción en este momento. La primera es la realización de asambleas populares en todas las comunidades del país para discutir y aclarar cómo se está violando la Constitución y cómo podemos defender la descentralización. Los miles de supertestigos que formamos para la defensa del derecho a elegir, los coordinadores y voluntarios de Súmate, nos vamos a abocar y nos estamos abocando a la realización de estos encuentros a nivel de nuestras comunidades. En segundo lugar, en la promoción y el apoyo de todas las alianzas, las plataformas y las acciones de las organizaciones civiles orientadas a la defensa de los derechos constitucionales. En tercer lugar, el seguimiento permanente a todas las decisiones y omisiones del Consejo Nacional Electoral. En cuarto lugar, el apoyo a las consultas que a nivel de municipios y estados, tal como establece la Constitución, sean promovidas. Y en quinto lugar, a la creación de redes de apoyo y de solidaridad a los presos, perseguidos políticos y a sus familias. Es importante que cada uno de ellos sepa que la sociedad venezolana no los ha olvidado y no los va a olvidar, y que todo su sacrificio no es en vano. En los sistemas totalitarios, los procesos electorales se utilizan para legitimar a los gobiernos de fuerza. Se controla a los órganos del poder público, se abusa de la propaganda y se aterroriza a la población. Y esto, sin lugar a dudas, genera una alteración sobre la creencia de cuáles son las preferencias reales en una sociedad. Al seguimiento, denuncia y documentación de todas las irregularidades que han impuesto trabas al proceso electoral en Venezuela, Súmate se ha dedicado desde su nacimiento. Y no descansaremos hasta que en Venezuela las elecciones realmente expresen la auténtica voluntad del pueblo soberano. Que algo nos quede bien claro. En Venezuela, los que queremos vivir en democracia somos mayoría. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas?